Hola a todos. Vamos a hacer un problema para tercero de la ESO, de examen también, y que trata sobre cálculo de áreas y volúmenes. En este caso, nos pedían en el examen calcular el área lateral, el área total y el volumen de una pirámide recta. ¿Qué es una pirámide recta? Pues una pirámide recta es aquella cuya altura o cuyo vértice se proyecta en el centro de la base, ¿vale? Bien. Y ahora, ¿cómo la base? Dice de base cuadrada, ¿vale? Pues tenemos una base cuadrada, vamos a pintarnos aquí la pirámide, más o menos. Un cuadrado. Y como la base, como la altura hemos dicho, se tiene que proyectar en el centro de la pirámide, pues digamos que esto va a ser la altura. Y entonces la pirámide va a ser esta pirámide. La pirámide es una figura geométrica que está compuesta por caras que son triángulos. Y además van a ser triángulos isósceles, ¿vale? Más o menos, para que nos hagamos una idea de lo que nos están dando en el problema. Y esta también a trazos. Todas las líneas que quedan por detrás de las caras que se ven se pintan a trazos. Y esta sería nuestra pirámide. ¿Vale? Bueno, pues nos dicen que esa pirámide tiene 4 centímetros de arista, es decir, que esto mide 4 metros, 4 metros de arista. Y nos dicen que la altura de la pirámide, es decir, nos dicen que todo esto de aquí esto la altura, dicen que la altura vale 6, no, 5, he puesto aquí centímetros, son 5 metros, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es lo que hemos hablado, es decir, una pirámide es un cuerpo geométrico cuyas caras laterales van a ser triángulos. Bien, entonces, esos triángulos nos piden el área lateral. El área lateral, en este caso, como es una pirámide cuadrangular, o sea, en la pirámide cuadrangular, porque la base cuadrada, ¿no? ¿Cuántas caras va a tener? Pues tantas como aristas tenga la base. 1, 2, 3 y 4. Luego tiene 4 caras. ¿Y qué hemos dicho? Que cada cara es lo mismo que un triángulo. Un triángulo que además va a ser isósceles. Luego, para hallar el área lateral de la pirámide tendremos que hallar el área de uno de estos triángulos, y multiplicarlo por 4 o sumarlo 4 veces. El problema está en que en ese triángulo que conocemos, por ejemplo, los 4 metros de base, pero no conocemos más, nos haría falta saber la altura, ¿no? Nos haría falta saber la altura del triángulo, no de la pirámide. Y la altura del triángulo sabemos que es la perpendicular trazada por el vértice a la base, ¿no? En este caso, esto sería la altura del triángulo, la h sub t, ¿vale? H, vamos a ponerlo bien. Esto sería h del triángulo, ¿vale? Sub tr. Y por supuesto, pues no la conocemos. Y ese es el problema del problema. Es decir, ¿cómo vamos a calcular la altura del triángulo? Bueno, pues si miramos la figura, eso va a ser sencillo, porque si esto es un cuadrado y en este triángulo trazamos esta línea que es perpendicular a la base en el punto medio, esto también será el punto medio. Esto es perpendicular aquí, pero también será el punto medio de este lado del cuadrado, ¿no? Y si yo uno este punto medio con el punto medio del otro lado, en teoría me tendría que pasar por donde llega la altura, ¿no? Donde se corta la altura de la pirámide, ¿vale? Es decir, que ahí se me está formando un triangulito
en donde conozco, ¿vale? Vamos a pintar ese triángulo aquí. Tengo, por un lado, es un triángulo rectángulo, porque al ser perpendicular a la base, es perpendicular. Un triángulo rectángulo, donde aquí tengo que esto es la altura de la pirámide, ¿no? La altura de la pirámide. Esto de aquí es la altura del triángulo. ¿Y cuánto mide esto de aquí? Pues esto de aquí es justamente la mitad de todo esto, ¿no? Y la mitad de todo esto es la mitad de la arista. Es decir, que esto sería 4 medios. Es decir, 2 metros. Luego tengo un triángulo que es rectángulo, donde conozco la altura de la pirámide, me han visto también que era 5 metros, ¿no? Conozco los dos catetos, la altura del triángulo aquí, ¿qué es? Esto es la hipotenusa, ¿no? Luego, por el teorema de Pitágoras, aplicando Pitágoras, que ya no lo tenemos que saber, nos dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, la h del triángulo al cuadrado, sigue igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Es decir, a5 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto sería lo mismo que poner 5 al cuadrado son 25 más 2 al cuadrado que son 4. Y si quiero sacar lo que es la altura del triángulo solo, para quitar aquí el cuadrado, en el otro miembro que tengo que hacer, sacar raíz cuadrada. Luego sería raíz cuadrada de 25 más 4, 29. Y esto serían metros. Eso es la altura la altura de la pirámide, la altura del triángulo, ¿vale? La altura del triángulo, esta altura vale 29, o sea, raíz de 29 metros. Bueno, pues si ya tengo la altura del triángulo sé que el área es la base del triángulo por la altura del triángulo dividido entre 2. Tengo la base que son 4 metros, tengo la altura que son raíz de 29, pues entonces ya puedo calcular el área del triángulo, ¿no? Vamos a borrar y vamos a resolver ya una de las partes del problema. Esto era lo más complicado, ¿eh? Saber cómo sacar la altura del triángulo a partir de los datos que me daban. Bueno, pues entonces el área de la cara, el área de una cara, ¿qué va a ser? Pues es la base del triángulo por la altura partido por 2. ¿Cuánto es la base del triángulo? 4. ¿Cuánto es la altura? Raíz de 29. Pues dividido entre 2. Y esto es lo mismo que poner 2 por raíz de 29 metros. ¿Metros? No, metros cuadrados. Es el área, ¿vale? El área de una cara. Y hemos dicho al principio que esta pirámide, como tiene una base que es un cuadrado, tiene que tener 4 caras. Luego el área lateral, el área, que es lo que me pedían como primer apartado, lateral, ¿qué va a ser? Pues 4 veces el área del triángulo, ¿no? Y 4 veces el área del triángulo va a ser 4 por 2 por raíz de 29, es decir, 8 por raíz de 29 metros cuadrados. Todo esto es el área lateral. ¿De acuerdo? Ya hemos resuelto el primer apartado. Queda más complicado, porque ahora el área de la base es el área de un cuadrado. ¿El área de un cuadrado qué es? Lado por lado, lo mismo, lado al cuadrado. Luego el área de la base de la pirámide, ¿qué es? Lado al cuadrado, ¿no? Pues será 4 al cuadrado. Y esto es igual que 16 metros cuadrados. ¿Y por qué quiero el área de la base? Porque aquí me piden, o me pedían, el área total. O sea, no me piden el área de la base, pero me piden el área total. ¿Y el área total a qué es igual? Pues será el área lateral más el área de la base de la pirámide. Área lateral más área de la base. Bien, pues entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 8 raíz de 29 más 16. Todo esto son metros cuadrados, ¿vale?
Lo dejamos como radio 29, si alguien quiere, pues lo puede calcular, pero si no nos dejan calculadora en el examen, se tiene que quedar así. Bien, y ahora ya el último que me preguntan, ya hemos calculado todas las áreas, me queda el volumen, ¿no? Entonces voy a apuntarme aquí que el área de la base era 16, ¿no? Área de la base de la pirámide, que son 16 metros cuadrados, porque así puedo borrar, y calcularme el volumen. Y el volumen de la pirámide es una formulita que nos tenemos que saber, que también es muy sencilla, y es, la de pirámide y el cono son muy parecidas, ¿vale? O sea que nos sirve, cuando nos acordamos de una, nos acordamos de la otra. Porque el volumen de la pirámide siempre es, la pirámide recta, ¿vale? Es 1/3 del área de la base por la altura de la pirámide, ¿vale? Bueno, pues a ver, la base ya la tenemos, que son 16. Luego el volumen de la pirámide, ¿a quién va a ser igual? A 1/3 del área de la base, 16 metros cuadrados, ¿no? Por la altura, que también me lo daban, que era 5. ¿Vale? Pues eso, 16 por 5 son 80, 5 por 6, 30, 5 por 5 es 8, 80 tercios. ¿Metros qué? ¿Cuadrados? No, estamos en volúmenes. Metros cúbicos. ¿Vale? Luego ese es el valor 80 tercios de metro cúbico. ¿Vale? Eso, si lo queremos calcular, pues el volumen, cogemos la calculadora y 80 tercios sería, pues, 26,66 metros cúbicos. Pero vamos, si dejamos estos dos resultados son iguales, con lo cual, lo suyo, si no nos dejan calculadora, es dejarlo como 80 tercios. ¿De acuerdo? Bueno, pues repasar las fórmulas, porque es una cosa que además siempre lo vais a estar usando ya en los cursos superiores, las fórmulas de las áreas de las figuras planas más usuales y los volúmenes de los cuerpos geométricos más comunes, hay que sabérselos de memoria, ¿de acuerdo? Venga, pues practicar. Hasta pronto.